Buenas tardes. Vamos a ver una tecnología que es muy importante desde el punto de vista de la técnica. Hasta el año 48 no existía ningún sistema de desalación que pudiera utilizarse con agua salobre. Los únicos sistemas existentes, o el único sistema, mejor dicho, a nivel industrial era el sistema de evaporación. El sistema de evaporación es un sistema muy antiguo, se utiliza desde hace muchos siglos, con sistemas más o menos arcaicos. Por ejemplo, en el siglo XIX ya había muchas instalaciones en desiertos, por ejemplo, en Atacama, en Chile, en Oriente Medio. El problema es que el sistema de desalación, aparte de necesitar mucha energía, normalmente entre 30 y 40 kilovatios por metro cúbico producido, solo sirve para agua de mar. O sea, no se puede aplicar a agua salobre, porque los que sepáis algo de química, sabéis que las aguas salobres son ricas en bicarbonatos y calcio, y las sales de calcio en general, carbonatos y sulfatos, tienen una solubilidad inversa, que es decir, que a medida que se aumenta la temperatura, disminuye su solubilidad, cosa que es al revés del resto de las sales, que al aumentar la temperatura mejora su solubilidad. Luego, cuando un agua se calienta, es más propensa a que precipiten las sales de calcio. Entonces, hacía falta un sistema que se pudiera utilizar con aguas salobres. El primero que se inventó, como repito, en el año 48, fue la electrodiálisis. Entonces, vamos a ver, es un sistema de membranas, y hoy día solo tenemos, otra vez, tres sistemas para desalar agua. Tenemos la evaporación, que solo sirve para aguas de mar. Tenemos la electrodiálisis, que vale para ambas, aunque solo se utiliza con aguas salobres por el tema de que el costo en agua de mar es muy elevado. Y luego tenéis otro sistema que creo que ya habéis dado o daréis, que es el sistema de ósmosis inversa. O sea, que son los únicos tres sistemas que existen hoy día, de momento, para desalar agua, bien sea de mar o bien sea salobre. Vamos entonces hoy a ver los fundamentos de la electrodiálisis. ¿Qué significa electrodiálisis? Pues es un proceso, como veis ahí en la pantalla, que es una separación electroquímica, donde los iones presentes en el agua son transferidos por mediación de un campo eléctrico a través de membranas. Desde el punto de vista semántico, el único sistema de desalación que existe es electrodiálisis. Ya veis por qué. Se dice que, yo he dicho ahora, acabo de decir que hay tres sistemas de desalación: evaporación, ósmosis y electrodiálisis. Pero desde el punto de vista semántico no es verdad, ni tampoco desde el punto de vista práctico real. El único sistema real de separación es la electrodiálisis. Ya veremos, si acaso, al final de la clase, cuando ya hayamos visto este tema, y podéis comprender por qué realmente el único sistema que es capaz de extraer sal de un agua es la electrodiálisis. Los otros sistemas lo que hacen lo contrario, extraen agua de un fluido. Por tanto, digamos, lo que se puede hacer con ellos es diferente. En temas industriales ya veréis que solamente se puede utilizar la electrodiálisis, no se puede utilizar ósmosis ni evaporación para hacer ciertas cosas. Luego lo veremos. Desde el punto de vista elemental y práctico, un sistema de electrodiálisis es una especie de tubería mágica donde yo introduzco agua y una vez que ese agua entra en la tubería, los iones presentes de las sales empiezan a escaparse, empiezan a marcharse, empiezan a moverse, atraviesan las paredes de la tubería, de forma que al final, cuando el agua sale de esa tubería, el agua está exenta de sales. Las he ido perdiendo por el camino. Es un sistema de desalación puro, o sea, yo extraigo las sales del fluido. Lógicamente, si yo extraigo las sales del fluido, esas sales tendrán que ir a algún sitio. Luego, ya estamos viendo que en un sistema de electrodiálisis necesitaré dos flujos. Necesitaré el flujo que voy a tratar, que es el que va a perder las sales, y necesitaré algo, que es otro flujo, lógicamente, que sea el que me recoja esas sales que ha perdido el fluido que voy a tratar. Por lo tanto, ya tenemos que utilizar una terminología que es igual en todos los procedimientos, donde hay tres palabras que tenéis que recordar, que es alimentación, es el agua que se alimenta a un sistema para ser desalado; el producto, que es ya el agua, digamos, que voy a utilizar ya sin sales, la que he mejorado; y luego un concentrado, que es el agua que
va a sacar del sistema aquellas sales que ha perdido lógicamente el producto. O sea, tiene una entrada y dos salidas. Una de las salidas es agua más o menos pura y la otra salida es un agua más concentrada porque es la que arrastra fuera del sistema las sales que ha perdido lógicamente el producto. También muchas veces, y en la jerga nuestra, en vez de concentrado se suele usar la palabra salmuera. O sea que cuando leáis artículos o libros o otras conferencias, pues también se suele decir salmuera en vez de concentrado. ¿En qué se basa la electrodiálisis? Pues todo lo conocéis. Sabéis que cuando decimos agua, en realidad estamos hablando de una forma un poco imperfecta, porque no hay dos aguas iguales. Y la palabra agua en realidad se debería definir como agua pura, un agua sin iones. Cualquier otra agua en realidad es una especie de sopa, donde hay ciertas cosas que varían según la fuente de ese agua, ¿no? Luego en un agua nos encontramos diferentes iones, diferentes sales, que como sabéis, el agua, al ser un disolvente universal, lo que hace es que cualquier sal en forma cristalina que entre en el agua, inmediatamente el agua lo va a disociar en sus iones elementales, positivos y negativos. De forma que entonces en el agua lo que tenemos realmente es un conjunto de iones que han sido disociados a partir de las sales que entraron dentro de ese agua. Sabéis que si yo introduzco unos electrodos de corriente continua dentro de un recipiente donde yo tengo agua con iones, mientras mantenga el interruptor abierto, lógicamente aquí no pasa nada y los iones están, digamos, dentro de esa masa de agua de una forma irregular, pero tan pronto yo cierro el interruptor y aplico un campo eléctrico de corriente continua, lógicamente los iones, al estar cargados bien positivamente o negativamente, tenderán a moverse hacia el electrodo de carga contraria, los cationes hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Con respecto al cátodo y ánodo, si entráis en Google, veréis que hay mucha información sobre el tema, de que la gente se equivoca, de que cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿no? Y eso viene porque antiguamente, como se pensaba que la corriente la transportaban los protones y no los electrones, se dibujaba la corriente siempre yendo de la parte positiva a la parte negativa y no al revés. Hay que recordar que el cátodo es aquel elemento al que se dirigen los cationes. Es una forma un poco de recordar cuál es el positivo y cuál es el negativo, que a veces eso. Entonces, el cátodo no es el que tiene la carga positiva, sino todo lo contrario, tiene la negativa. El cátodo es aquel que atrae a los cationes y ánodo es el que atrae a los aniones, ¿no? Entonces, el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces comienzan a moverse los iones, cada uno en un sentido, o sea, los positivos todos hacia la derecha y en este caso los negativos todos hacia la izquierda. Y al cabo de un tiempo yo tendría algo como esto. Tendría todos los iones positivos, aquí se han dibujado lógicamente solamente el sodio, pues serían todos los demás, calcio, magnesio, todos los que haya, ¿no? Estarían todos depositados encima del electrodo negativo, el cátodo, y todos los negativos estarían depositados encima del ánodo. ¿Qué habría aquí en medio? Nada, agua. Como sabéis, llegado a este momento, si aquí hubiese un amperímetro, la corriente sería cero. Al no haber ya, digamos, movimiento de electrones, no hay corriente. Al final, la corriente eléctrica, como sabéis, es un movimiento de electrones. Si no hay movimientos o de iones, pues no hay corriente. O sea, el amperímetro marcaría cero. O sea, ya no pasaría corriente. ¿Por qué? Porque el agua tiene una resistencia infinita. O sea, el agua pura no conduce la electricidad. Por eso a los presos americanos que los mataban con la silla eléctrica le ponían, digamos, en la cabeza, en las manos y en los pies unas esponjas cargadas de agua salada, ¿no? Lógicamente para aumentar el paso de la corriente, ¿no? El agua pura no conduce la corriente eléctrica. Esta sería una forma bruta de hacer una desalación. Si yo tuviese una bañera o un gran depósito de esta forma, ahora yo podría venir aquí con unos cubos o una bomba y extraer el agua que está aquí en medio, ¿no? Es una forma un poco vasta de hacer la desalación. Lógicamente, desde el punto de vista industrial no tiene mucho interés, primero porque esto tarda mucho tiempo. O sea, el proceso, sobre todo si las distancias son grandes entre los dos electrodos,
tardaría muchas horas en que todos los iones se hubieran movido hacia un lado o hacia otro. Y segundo, que no tiene mucho sentido, sería un sistema de operación en lotes, que no es muy práctico. Pero, digamos, a nivel laboratorio pues se hace, y es una clase interesante, ¿no? Entonces, como esto no nos vale de mucho, pues hacemos una pequeña modificación en ese mismo depósito. En vez de dejar simplemente el agua y los electrodos, ahora introducimos algo nuevo. Introducimos membranas. ¿Qué es una membrana? Pues una membrana, pues, como sabéis, no es más que es una lámina de algo, de un material normalmente de tipo orgánico, que suelen ser flexibles. Y entonces yo en este recipiente ahora meto una serie de membranas y las meto de dos tipos. Una que voy a llamar membrana aniónica, con la letra A, y otra que voy a llamar membrana catiónica, con la letra C. Y entonces estas membranas yo le voy a dar unas ciertas propiedades. La primera propiedad es que estas membranas son impermeables, o sea que el agua no puede pasar a través de ellas. Por lo tanto, al hacer yo esa distribución de membranas, lo que he hecho es una compartimentación, una especie de submarino. Está todo compartimentado. Donde había antes un solo recipiente, pues ahora tengo una gran cantidad de recipientes independientes uno del otro, puesto que estos son paredes que no dejan pasar el agua de un lado a otro, por lo tanto yo ahora tengo una cantidad elevada de compartimentos. Esa es la primera propiedad de esas membranas, que son impermeables. La segunda propiedad es que dejan pasar a través de esa membrana los iones. O sea que no puede pasar el agua, pero sí pueden pasar los iones a través de esa membrana. Es la propiedad que tiene. Pero las tengo de dos tipos. Tengo membranas que solamente dejan pasar iones positivos y van a rechazar los negativos. Y tengo membranas que solo dejan pasar iones negativos y van a dejar pasar los positivos. Entonces, eso es importante recordar. Primero, que son impermeables, el agua no puede pasar. Y segundo, que solamente dejan pasar a un tipo de ion, bien positivo o bien negativo. Si son positivos, le llamo membrana catiónica, y si son negativos, le llaman membrana aniónica. Si ahora cierro el interruptor, como antes, puedo estudiar qué es lo que pasa ahora. Ahora ya no hay un solo compartimento, ahora hay una serie de ellos. Normalmente en la práctica suele haber de 1000 a 1200 compartimentos en la práctica, ya veremos. O sea, eso. Y podemos elegir cualquiera de ellos para ver un poco qué es lo que pasa cuando la corriente ha sido aplicada. Por ejemplo, si vamos a coger este compartimento y analizamos lo que le pasa, por ejemplo, a un ion negativo, como puede ser el cloruro, este ion negativo, lógicamente, tiende a ir hacia el ánodo, empieza a moverse y cuando se encuentra esta membrana, que es aniónica, la aniónica deja pasar los iones negativos. Luego este ion cloruro no tiene inconveniente. Este puede pasar a través de la membrana, se sigue moviendo, pero cuando llega a la siguiente, que es catiónica, esta catiónica no la va a dejar pasar, porque esta solo deja pasar los positivos y él es negativo. Por lo tanto, lo que va a hacer este ion cloruro, igual que le ocurre a este que está aquí, es que una vez que llega, este no lo deja pasar y lo rechaza. Con lo cual se acabó el viaje de este ion. Este ion lo único que ha hecho es pasar de este compartimento al siguiente. Una vez que llega aquí ya no puede salir, se queda ahí digamos ya permanentemente, no puede volver para atrás, puesto que siempre tiende a ir hacia la izquierda, lógicamente. Si analizamos ahora a uno positivo, como puede ser este sodio, empezará a moverse hacia la derecha en busca del cátodo, que es negativo. Se encuentra primeramente una membrana catiónica y por tanto sí puede pasar a través de ella, y cuando sigue su recorrido hasta la siguiente, que es una aniónica, aquí le pasó lo mismo que al cloruro antes. O sea, esta membrana solo deja pasar a los positivos, perdón, a los negativos, él es positivo, no puede pasar. Luego choca y es devuelto. Por lo tanto, en este compartimento que antes tenía una serie de iones, con el tiempo este se ha escapado hacia la derecha y este se ha escapado para la izquierda, con lo cual aquí ahora mismo yo no tengo nada. Ese compartimento se queda vacío de iones, hay agua pura. Los compartimentos laterales, como puede ser este o este, que se llaman compartimentos trampa, pues ¿qué ocurre aquí? Aquí los iones que ya estaban dentro, los que estaban dentro anteriormente, igual que estos, pues no pueden salir. O sea, este se encuentra ya de entrada a la membrana puesta al revés,
y el sodio se encuentra también en la membrana puesta al revés, luego no puede salir. Pero a su vez le están llegando iones de los compartimentos laterales. Por la derecha le están llegando iones negativos y por la izquierda le están llegando iones positivos. Quiere decir que el resultado neto es que en este compartimento ha perdido todos sus iones y este, aparte de los que tenía, ahora tiene más, que son los que le han venido de los compartimentos laterales. Como el número de compartimentos que hay de este tipo y de este tipo, los trampas y los normales, es el mismo, porque se va alternando, tengo AC, 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 quiere decir que en la mitad de los compartimentos de este sistema, que sería este, aquel y aquel, se han vaciado de iones, se ha quedado agua pura, y en la otra mitad, que sería este compartimento, el siguiente, este de aquí y este de aquí, ha aumentado su concentración. O sea, sus iones no han podido salir y encima han recibido iones de los compartimentos laterales. La concentración de estos iones sería el doble ahora que antes. O sea, en este compartimento, en los compartimentos de concentración, en los compartimentos trampa, tenemos ahora una cantidad de iones doble que antes, puesto que el número de compartimentos, tanto de desalación como de concentración, son iguales. Entonces, si este pierde todos sus iones, lógicamente el de al lado tiene el doble. O sea, tendremos una concentración doble. O sea, este sería, digamos, un poco la foto de lo que pasaría al cabo de un tiempo, donde ya todos los compartimentos se han vaciado de iones, la mitad de ellos, y la otra mitad tienen ahora el doble de iones que tenían antes, ha aumentado su concentración al doble. Ahora estamos, digamos, en la misma forma que estábamos anteriormente. Tengo una serie de compartimentos llenos de agua desalada, sin iones, y tengo ahora que ver cómo aprovecho yo ese agua para mi uso, tanto potable como industrial. Lo que se hace es, lógicamente, si quiero usar un sistema industrial, que son sistemas en serie, en continuo, o sea, tengo que alimentar continuamente ese depósito, pues lo que tengo que hacer es alimentar con agua todos los compartimentos, lo alimento. Como yo sé que la mitad de ellos son compartimentos que van a perder sus iones y se van a desalar, y voy a obtener un producto, pues lo que tengo que hacer es unir de alguna forma este compartimento de salida con el siguiente, que es este, y recolectar ese agua ya como producto, agua ya desalada, sin sales. Lógicamente, como también tengo otro número igual de compartimentos que se han concentrado al doble, que han recogido las sales, que han perdido los laterales, pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que coger este compartimento y unirlos, y este sería el concentrado, o la salmuera, que es el producto que tengo luego que eliminar de alguna forma, bien echándolo a un río, a un lago o al mar, que es lo más corriente, ¿no?, cuando estamos en las costas. Entonces ya tengo un sistema que trabaja en continuo, ya no es el sistema aquel de laboratorio donde yo hacía la separación sin membranas y entonces sacaba el agua que estaba en medio. Ahora simplemente tengo un sistema en continuo que trabaja en continuo, de forma que yo estoy alimentando con agua este conjunto y estoy obteniendo de forma continua un cierto caudal de agua ya sin sales, desalado, y otro volumen de agua cargado de sales, en este caso el doble, que es el concentrado. Este proceso en sí, que funciona lógicamente, tiene un grave inconveniente, y es que la recuperación del sistema es solamente el 50%. Se llama recuperación de un sistema en desalación al porcentaje de agua que yo obtengo a partir de la alimentación. Es decir, que si yo tengo 100 metros cúbicos de entrada, como el número de compartimentos es igual en lo de desalación que lo de concentración, lógicamente yo aquí como producto solo puedo obtener un 50% del caudal de entrada. Si meto 1000 metros cúbicos, obtendré 500 metros cúbicos como producto y 500 metros cúbicos como salmuera. Como en la tecnología lo importante es el costo, lo que yo no puedo es todo el costo de la instalación aplicarse solamente a un 50% de recuperación. Entonces, desde el punto de vista económico, a mí me interesa que este volumen de agua sea el mayor posible. ¿Cuál es el mayor posible?
Pues el mayor posible no depende del sistema, el mayor posible depende del agua. O sea, la composición química del agua es la que me dicta a mí cuál es el porcentaje máximo de recuperación que yo puedo sacar de cualquier sistema. Esto es común tanto para litrodiálisis, ósmosis inversa o evaporación. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy haciendo es concentrando un agua que tenía una cierta calidad, pero que yo la estoy concentrando porque le estoy añadiendo más sales, ¿hasta cuándo puedo yo seguir añadiendo sales? Pues como sabéis, puedo concentrar un fluido hasta el punto en que cualquiera de las sales presentes alcanza su límite de solubilidad. Supongo que todos ustedes ya conocerán lo que es el límite de solubilidad y cómo se calcula y cuáles son las clases que hay. Pues entonces, yo sacar aquí un 50%, un 60%, un 70%, un 80%, incluso un 95% de recuperación, o sea, aprovechar el 95% del agua de entrada, va a depender simplemente no del sistema, que puede hacer cualquier cosa, pero va a depender de cuál es la química del agua. Si es un agua que tiene, por ejemplo, poco calcio, pues podré sacar un porcentaje de recuperación mucho más elevado que si es un agua que tiene un nivel de calcio muy elevado. Como sabéis, las sales cálcicas son las que son más sensibles a producir incrustaciones. Entonces, como este sistema solo me permite un 50% de recuperación, y yo quiero tener 60, 70, 80, 95 si es posible, está claro que yo tengo que cambiar este sistema. No me vale para, digamos, obtener un sistema económico. Entonces, hay que hacer algún cambio. Entonces, el cambio, más o menos, lo podéis intuir. Yo aquí estoy haciendo algo, digamos, equivocado. Yo estoy metiendo el agua de alimentación donde me interesa, que es en este compartimento y en este, que son de desalación, pero también lo estoy metiendo en estos compartimentos que yo sé que es un agua que se va a tirar. Luego, de la misma forma que aquí yo a la salida he unido solamente aquellos compartimentos que me interesan, pues tengo que hacer algo aquí para no meter agua también en el compartimento que no me interesa, porque yo sé que cualquier agua que yo meta aquí la voy a tirar. Luego tengo que hacer un pequeño cambio en el diseño. Y bueno, lo que hago es lo mismo que hacía en la salida. Ahora cojo y, como veis, el agua de alimentación solamente lo meto donde me interesa. ¿Qué me interesa? Aquellos compartimentos que son de desalación, o sea, que van a perder los iones, que sería este de aquí, digamos el 2, el 4, el 6 y así sucesivamente hasta 1000 o 1200, ¿no? O sea que meto el agua de alimentación, lógicamente no me interesa. Entonces yo tengo ahora, el agua de alimentación me va a entrar a este compartimento, a este y a este, va a perder sus sales, va a salir aquí uno, como antes, los 3 compartimentos que son de desalación, yo tengo un producto. Si no metiese agua en los otros compartimentos, tendría un 100% de recuperación. Todo el agua que meto va solamente a los compartimentos de desalación, entonces en teoría este caudal sería igual que este y tendría un 100% de recuperación. Como eso no es posible, puesto que yo necesito una cierta cantidad de agua para llevarme las sales que han perdido estos 3 compartimentos, pues lógicamente tengo que inyectar agua a este sistema. Pero en vez de meterlo como antes, que lo hacía con la misma agua de alimentación, alimentaba a todos los compartimentos, ahora no lo hago así. Lo que hago es, introduzco una novedad en el sistema. Introduzco una bomba y establezco un bucle de recirculación. Quiere decir que el agua que va a entrar por los compartimentos de concentración no es un agua nueva, no es un agua fresca que yo utilizo de aquí, sino es un agua que está dando vueltas, o sea, está en un bucle cerrado. Digamos que en teoría es la misma, que la voy utilizando, puesto que es la misma agua que estoy dando vueltas. Como sabéis, en un bucle de recirculación no puede funcionar durante mucho tiempo, porque si yo empiezo a funcionar en el tiempo cero y este agua está circulando, está entrando en los compartimentos de concentración, va recibiendo sales y si sale lo vuelvo a bombear y la vuelvo a meter y así voy aumentando el tiempo en que esto sucede, ¿qué ocurre? La concentración de este bucle empieza a aumentar y aumenta de una forma lineal en el tiempo sin parar, o sea, ya no tiene límite. Si
la concentración de este bucle llega en un punto determinado a que alguna de las sales presentes alcanza su nivel de saturación, empezaría a tener incrustaciones de la sal, normalmente suele ser, como sabéis, carbonato cálcico o sulfato cálcico, y entonces el sistema se arruina, o sea, todas las tuberías, los compartimentos de membranas y la bomba se llenarían de sal, la que sea, carbonato cálcico, sulfato cálcico, y el sistema se para. Por lo tanto, un bucle en ciclo cerrado no puede funcionar sin una ayuda externa. ¿Y cuál es la ayuda externa? Pues que yo tengo que hacer una inyección de agua fresca en ese bucle, y para mantener el caudal constante, lógicamente, tengo que tener una descarga. Entonces, cualquier bucle en ciclo cerrado lo que tiene es, lógicamente, una bomba, un sistema en bucles, pero a la fuerza lleva una inyección de agua externa, que es lo que se llama aportación. En inglés, si veis libros, se llama make-up. Entonces, esa aportación es la que introduce dentro de este bucle una cantidad de agua fresca al objeto de evitar que la concentración de este sistema siga aumentando hasta el infinito. O sea, lo que hago yo es parar. Yo paro, digamos, la concentración de este bucle en el punto que a mí me interesa. ¿Cómo se para? Pues se para porque estás añadiendo agua fresca con poca conductividad, o sea, la conductividad de este agua o la cantidad de sales que tiene este agua, lógicamente es menor que la que hay en el bucle, que aquí está concentrado, y estáis tirando fuera del sistema una cierta cantidad, que es lo que se llama el rechazo. Esto aquí en inglés es waste o blowdown, y en español es el rechazo, o sea, estáis rechazando una parte del agua del bucle. Si os dais cuenta, aquí hay un balance de masas. Hay un balance de masas en cuanto a caudal de agua y hay un balance de masas en cuanto a cantidad de sales. Lógicamente, como esto es un bucle cerrado, el volumen es fijo. El caudal de agua que estáis inyectando aquí como aportación al bucle tiene que ser el mismo que el caudal de agua que sale del bucle. Luego, este caudal de aportación es siempre igual al caudal de rechazo. Y luego, ¿cuál es el balance de sales? Pues lógicamente, todas las sales que ha perdido el producto, suponeros que entra con 3.000 partes por millón, sale con 0. Esas 3.000 partes por millón han pasado, lógicamente, aquí. Luego, el balance de masa es que la cantidad de sales que ha perdido el producto, digamos 3.000 partes por millón, tienen que salir por aquí. De esa forma, el bucle se mantiene todo el tiempo con una concentración fija, que no varía, es constante. Lo que sí yo puedo hacer es regular cuál es la concentración de ese bucle. Vamos a ir a un caso extremo. El caso extremo es que este caudal es 0. Si este caudal es 0, yo no aporto nada al bucle, por aquí tampoco sale nada. Entonces la concentración de este bucle comienza a aumentar de forma lineal hasta el infinito, ¿no? No hasta el infinito, pero hasta el punto en que ya, digamos, tengo una incrustación. Ese sería un caso extremo. Otro caso, ya en extremo contrario, sería que yo aportase aquí una cantidad de agua muy grande, igual que la que estaba aportando, digamos, a los bucles, a los compartimentos de desalación. En ese caso, la concentración de este bucle sería muy baja, puesto que prácticamente al haber un caudal muy elevado de agua, la concentración de sales no puede ser muy grande. No sé, aquí hay algo para escribir, no sé, no tengo... sí. El caudal de agua de alimentación multiplicado por su concentración en partes por millón, esto es lo que pierde el agua. O sea, el agua entra con una cierta cantidad de sales, sale con 0, luego deja atrás una cierta cantidad de sales en kilos por hora o kilos por minuto o lo que sea, que es el caudal multiplicado por su concentración. ¿Eso aquí es igual al caudal de descarga, o sea, al caudal de rechazo aquí, por la concentración de rechazo, ¿no?
Como esta cantidad es fija, esto es una constante, es una constante porque este sistema tiene un caudal de alimentación fijo y las sales que trae son fijas, el agua no va a cambiar de calidad y el producto tiene también una calidad fija, digamos que es cero, pues todas sus sales han quedado atrás. Luego, como esta cantidad de agua de aportación es fija y la concentración del agua de aportación también es fija, pues esto es una constante. Entonces, esta constante es igual al caudal de rechazo multiplicado por la concentración del rechazo. Quiere decir que si este caudal es pequeño, para que se mantenga la constante, la concentración tiene que ser grande. Luego, entre menos caudal de agua introduzca yo en el bucle, mayor va a ser la concentración esta, que es la misma que tenemos dentro del bucle, ¿no? Me va a subir. Por el contrario, si yo aumento el caudal de agua que aporto por aquí al bucle, para que se mantenga la constante, la conductividad de la salmuera o del rechazo me tiene que bajar. Por lo tanto, yo puedo regular la concentración de este bucle a voluntad simplemente jugando con el caudal de aporte al bucle. ¿Y qué caudal es ese? Pues lógicamente antes se hacía a mano, hoy día tenemos la suerte de que en internet tenéis toda clase de programas gratuitos donde metiendo un análisis de agua el programa te dice cuáles son los límites de solubilidad de cualquiera de las sales presentes en ese agua y tú puedes saber cuál es el límite al que puedes llegar. Por lo tanto, una vez que tú sabes cuál es el límite al que tú puedes llegar, tú puedes concentrar justo hasta un poco antes de cualquiera de los límites de saturación de esas sales. ¿Cuál de ellos? Lógicamente el más cercano. Si vosotros estáis viendo que el sulfato cálcico tiene una solubilidad, por ejemplo, del 90% y el sulfato de bario pues, tiene del 70%, pues ese sulfato de bario, al tenerlo más cerca, el que tiene, digamos, el límite de concentración. Por tanto, es solamente una de las sales presentes en el agua la que te va a fijar a ti cuál es el límite a la que puedes llegar en la concentración de bucle de salmuera. Y entonces, una vez sabiendo cuál es la concentración a la que puedes llegar, es ya muy fácil calcular cuál es el caudal de agua que tienes tú que aportar al sistema para mantener este bucle justo, constantemente, en una forma estable, sin riesgo de que tengas tú una incrustación. ¿Eso ha quedado claro o es algo complicado de ver? ¿Nunca habéis trabajado con bucles en vuestra carrera, en hidráulica? Yo entiendo que realmente al principio puede ser algo complicado, pero si os fijáis aquí, hay un aporte de sales al sistema. El sistema de momento es solamente estos compartimentos de concentración, están en bucle cerrado. Hay un aporte de sales que le están metiendo en este sistema. ¿Quién le mete esas sales? El producto que sale sin sales porque las ha perdido. Por lo tanto, yo tengo que eliminar esas sales por aquí, de forma que las que entren sean iguales que las que salen. Pero estas sales que salen pueden salir con poco volumen de agua o con mucho volumen de agua. Si salen con mucho volumen de agua, lógicamente su conductividad será más baja. Si salen con poco volumen de agua, su conductividad será mucho más alta. Es como tener un vaso mediado de agua con una cierta cantidad de sal. Si le añades más agua, ese vaso, teniendo las mismas sales, al tener más agua, tiene una conductividad más baja. Y por el contrario, si tú le quitas agua, a pesar de que las sales son constantes, verás que el agua se concentra. Eso es más que un problema de concentraciones. ¿Qué cantidad de sales tengo yo presentes en un cierto volumen de agua unitario? Vamos a ver ahora cuáles son los componentes básicos de lo que se llama una pila de membranas. El nombre de pila se le dio porque, lógicamente, igual que la pila eléctrica que se hizo en su día, una pila, como sabéis, es un apilamiento de placas, y en este caso tenemos un apilamiento de placas, tenemos una serie de membranas que van unas encima de las otras, apiladas, y es una pila, no es una pila eléctrica, pero es una pila de desalación. Entonces, el nombre del conjunto se llama pila. ¿Y cuáles son los componentes básicos para yo hacer un sistema de electrodiálisis? Pues, lógicamente, necesitaré
las membranas, que era lo básico, y luego yo necesito corriente eléctrica. Hemos visto que, digamos, para hacer que los iones se muevan, necesitábamos aplicar un campo eléctrico, luego necesitamos los electrodos, el cátodo y el ánodo. Para yo construir en el laboratorio la planta de electrodiálisis más pequeña, o sea, la pila más pequeña, yo necesitaría solamente lo que se llama un par de células. ¿Y qué es un par de células? Pues un par de células es simplemente dos membranas. Yo podría hacer el sistema con dos membranas. Una membrana de intercambio iónico, otra catiónica, y luego necesito unos elementos nuevos que se habéis dado ósmosis inversa, también lo habréis visto allí, que son lo que se llaman los espaciadores. Yo aquí he hecho un dibujo donde las membranas aparecen separadas y el agua circula entre membranas. Por lo tanto, si yo utilizara solo membranas para hacer una pila, no podría ser, porque yo, si juntara las membranas una encima de otra, como las hojas de un libro, lógicamente no habría espacio entre ellas para que el agua pueda circular. Luego yo tengo que procurarme algún invento de forma de mantener estas membranas separadas una de la otra, de forma de tener un espacio en medio por el que el agua pueda circular. Los elementos que separan membranas en la tecnología de membranas, como puede ser microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis, se llaman espaciadores, que lo veremos ahora. Eso sería, digamos, los elementos básicos para hacer yo una pila de electrodiálisis que funcionara en el laboratorio. Simplemente un par de células sería una membrana catiónica, por ejemplo, un espaciador, es un elemento plástico que separa esta membrana de la siguiente, tendría una aniónica, tendría otro espaciador. Aquí ya tengo ya dos pasos. Aquí tendría, por ejemplo, el agua que voy a tratar, y aquí tengo el concentrado, la salmuera, que me va a recoger las sales, que va a perder el agua que está en este compartimento. Lógicamente, a este conjunto de par de células luego le harían falta los electrodos, al objeto de crear el campo eléctrico, pero en principio con estos cuatro elementos, o sea, dos membranas que son distintas, una catiónica y una aniónica, y dos espaciadores que son iguales, ya tendría yo, digamos, el elemento más pequeño que se pudiera fabricar y que pudiera, lógicamente, trabajar, ¿no? ¿Cómo son las membranas de electrodiálisis? Pues son unas láminas flexibles. Normalmente suelen tener 1 milímetro de espesor. Son flexibles, como veis, se pueden doblar. Y la longitud y el ancho depende de cada fabricante. En general estamos hablando de valores medios entre 1 metro de largo por medio metro de ancho. Suelen ser valores más o menos estándares, ¿no? Este sería, aquí en la foto veis una membrana, aquí veis otra, y aquí veis una malla, que es el espaciador, el elemento por el cual circula el agua y separa dos membranas. Vamos a ver ahora por separado cuáles son las condiciones de una membrana y cuáles son las condiciones de un espaciador, que son los elementos básicos para hacer la pila. Lógicamente debe discriminar entre iones de carga opuesta, así lo vimos antes. Unas tienen que dejar pasar los positivos y otras dejar pasar solo los negativos. Lógicamente tienen que ser conductoras, porque si no fueran conductoras no podrían pasar los iones a través de ellas. Debe ser impermeable para que no haya un paso de agua de un lado a otro. Tienen que poseer resistencia mecánica para que yo pueda con las manos manejarlas, montarlas, desmontarlas sin que se me rompan. Algo muy importante en química, en tratamiento de aguas, que las membranas tengan resistencia química, o sea que yo pueda lavarlas bien con pHs cercanos a 0 o bien con pHs cercanos a 14, que pueda yo lavarlas con cualquier rango de pH sin que esa membrana se vea afectada o destruida. Desde el punto de vista económico, pues lógicamente que tengan una vida larga, que no tenga yo que cambiarlas con mucha frecuencia, y que sean flexibles, de forma que puedan ser fáciles de manejar. ¿Cómo se construye una membrana, por ejemplo, catiónica? La membrana catiónica es la que va a atraer a los cationes, o sea, a los positivos. Luego, si yo tengo que hacer algo
que me atraiga los iones positivos y que me rechace los negativos, está claro que eso tiene que ser algo que tenga carga negativa. Si yo tengo algo con carga negativa, va a atraer a los iones positivos y va a rechazar a los negativos. Por tanto, una membrana catiónica de electrodiálisis no es más que una membrana que está cargada de radicales negativos. En química orgánica, sabéis que para utilizar un radical, lógicamente este radical no puede estar suelto, o sea, yo no puedo meter iones de sulfato dentro de un agua, tiene que ser algo sólido. Por lo tanto, tendré que buscar un compuesto orgánico sólido al que yo le pueda añadir radicales negativos. Entonces, lo que se hace en la práctica es, se coge una lámina de poliestireno y se le aplican radicales negativos. En este caso, el radical que se utiliza es el radical SO3, el grupo sulfonato. ¿Por qué se utiliza el radical SO3 y no se utiliza cualquier otro negativo? Porque hay radicales iones negativos, hay muchos, ¿no? Hay miles. Normalmente siempre en la industria se trata de copiar la naturaleza. Y la naturaleza utiliza este ion, el ion SO3, porque tiene una serie de ventajas importantes. En primer lugar, siempre que hablamos de membranas, sean de esta electrodiálisis, ósmosis o membranas de ultrafiltración o microfiltración, la primera cosa importante que necesitamos es que las membranas sean hidrofílicas. Sabéis que hidrofílico es todo aquel compuesto que es amante del agua. El contrario es el hidrofóbico, aquellos compuestos que repelen el agua. Si yo quiero que el agua se pegue a la membrana, o sea, que el agua esté en contacto con el agua, tendré que hacer que la membrana sea hidrofílica para que atraiga el agua. Porque si yo tuviese una membrana hidrofóbica, el agua no llegaría a pegarse. El agua se separaría de la membrana. Entonces sería imposible el paso de iones del agua a la membrana, puesto que no se tocan. Habría como un vacío en medio y el agua no llegaría a tocarlo. Sería una membrana completamente hidrofóbica. Por eso todas las membranas son hidrofílicas, o se trata que sean hidrofílicas. Muchas veces cuando el material que se usa no lo es, se le da un baño de otra sustancia que es hidrofílica, para convertir una membrana que no lo es en hidrofílica. Es muy importante en la tecnología del agua, de membranas, que sean lo más hidrofílicas posible. Entonces, el ion SO3 es el más hidrofílico que existe en la naturaleza. Es el compuesto más hidrofílico, el más amante del agua. Y lo vais a ver enseguida. Si recordáis, el ácido sulfúrico es el ácido que tiene una gran afinidad por el agua, tanta que sabéis que cuando se pone en contacto el agua con el ácido sulfúrico hierve, salta. Incluso hay que tener cuidado porque te puede saltar los ojos si lo haces al revés, no haces el ácido sobre el agua y no el agua sobre el ácido. El ácido sulfúrico no es más que un derivado del radical SO3. SO3 más agua es ácido sulfúrico. Por eso de ahí le viene la gran afinidad. O sea, la gran afinidad que tiene el SO3 con el agua se la traspasa a su ácido correspondiente, que es el ácido sulfúrico. Entonces, hemos elegido este porque es el más hidrofílico que existe. Y entonces, un compuesto que tenga una base de poliestireno y que tenga asociado a cada molécula del poliestireno un radical SO3 es una membrana de electrodiálisis catiónica. ¿Qué ventajas tiene esta membrana? Pues tiene algo muy importante. Al ser, digamos, una membrana que está cargada negativamente, en el agua, como sabéis, aparte de los iones, hay también otras sustancias que dependen del tamaño. Hay sólidos en suspensión. Como sabéis, en un agua hay tres clases de sustancias. Están los sólidos en suspensión, los sólidos disueltos y los coloides. Solo hay tres, ¿no? Lógicamente, la tecnología de desalación lo que intenta es remover los sólidos disueltos. Los sólidos en suspensión hay otras tecnologías, filtración, clarificación, DAF, o sea, hay otras tecnologías. Las membranas o los sistemas de desalación van a quitar solamente los sólidos disueltos, pero aparte de los sólidos disueltos y los en suspensión, hay coloides. Y como sabéis, todos los coloides tienen carga negativa. Esa es la razón por la cual en tratamiento de aguas, en las tecnologías de floculación y de coagulación, se añaden al agua sustancias con carga positiva al objeto de removerlos, como puede ser el hierro o el aluminio. Pues, como siempre en el agua van a venir coloides que no hemos podido retirar,
La ventaja que tiene esta membrana es que al tener carga negativa y tener los coloides carga negativa, esta membrana nunca se va a ensuciar. El problema de todas las membranas en general es que se ensucian, sean de filtración, sean de ósmosis, sean estas, se ensucian por los coloides presentes en el agua. Como esta membrana es negativa y el coloide es negativo, no hay problema. Esta membrana va a permanecer limpia toda su vida. Es una membrana que nunca se ensucia por el hecho de que está cargada negativamente. Es una gran ventaja. Otra ventaja es que este enlace entre el radical SO3 y el poliestireno es muy fuerte. Digamos que puede soportar pHs extremos, pH casi de 0 y pH 14 sin que este enlace se rompa. Es un enlace muy fuerte. ¿Por qué se ha cogido este ion? Simplemente porque la naturaleza hace lo mismo. En todos los seres vivientes, cuando hay un conducto que conduce algo, sea sangre, sea cualquier otro, linfa o cualquier otro compuesto, los conductos están revestidos interiormente de ciertas sustancias, que en el caso de los conductos de sangre es la heparina. ¿Y qué es la heparina o cualquier otra sustancia que están dentro de los conductos de los seres vivientes? Pues son sustancias que tienen el radical SO3. ¿Por qué? Porque todos los compuestos indeseables de la sangre o de la linfa son también con carga negativa. O sea, tener carga negativa, si la tubería está interiormente revestida con un compuesto que tenga carga negativa, va a ser imposible que ese compuesto se adhiera a la pared interna del conducto, sea una vena de sangre, de linfa o en el caso de las plantas, pues los conductos que llevan la savia, ¿no? Por lo tanto, en un conducto que esté revestido, no es tan importante la cantidad de sustancias que haya, sino que toda la tubería esté revestida. Si hay zonas de esa tubería o de la membrana que no tienen ese revestimiento, no tienen carga negativa, pues habrá un hueco para que esas sustancias se puedan depositar, ¿no? El caso típico de las que ocurren con los humanos y el colesterol y otras sustancias, ¿no? Se encuentra zonas de la vena en que no está protegido perfectamente. Por tanto, esta es una membrana que tiene, digamos, todas las ventajas en cuanto a ensuciamiento, en cuanto que es muy hidrofílica, tiene una gran resistencia química y es una membrana que dura toda la vida. O sea, esta membrana no hay que cambiarlas. En la tecnología de membranas de tratamiento de aguas siempre hay que cambiar membranas. Las membranas tienen una vida, sean de microfiltración, ultrafiltración, ósmosis, suele ser a veces corta, a veces meses, a veces años, pero nunca es infinita. Sin embargo, esta membrana tiene vida infinita. Estas membranas nunca se reponen. Una vez que se tienen en el sistema, duran toda la vida, no hay que cambiarlas nunca. Vamos a ver ahora las características de la membrana contraria, la membrana aniónica. La membrana aniónica es aquella que atrae a los aniones, a negativos. Luego necesito lo mismo, necesito una base sólida a la que yo añada un radical que tenga carga positiva. Normalmente el radical que se usa como carga positiva, en el caso de estas membranas, es el ion amonio cuaternario. A partir del amonio, pues se le aplican radicales CH3, por ejemplo, en este caso el trietilamonio, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta membrana? Pues si dijimos todo lo bueno de la otra, esta que es la contraria, por lógica va a tener todo lo malo. En primer lugar, al tener carga positiva, quiere decir que todos los coloides que vengan con el agua, con carga negativa, se van a pegar. Es como un imán, un imán se va a pegar. Luego es una membrana que se ensucia muy rápidamente, hace de filtro. Todo lo que llegue con el agua, que no haya quitado antes en el pretratamiento, se va a depositar en la membrana. Y este radical que era tan fuerte en el otro caso, es mucho más débil. Este radical se rompe si la someto a la membrana a pH extremos. Luego, si se rompe, quiere decir que con el tiempo yo voy a empezar a romper estos enlaces, y este ion se va a ir con el agua. De forma que con el tiempo, donde tenía una membrana con un soporte de cloruro de polimetilcilo o cualquier otro plástico cargado positivamente,
al ir perdiendo las cargas positivas, con el tiempo me encuentro una lámina de plástico que no tiene carga ninguna, es una lámina de plástico que no me sirve para nada, o sea, no hace el trabajo que debía hacer porque ha perdido sus cargas positivas, se le van yendo, ¿no? Entonces, por otro lado, como tiene la carga positiva, se va a ensuciar. Luego tiene dos problemas graves. Primero, la resistencia química es muy mala, esto se rompe con facilidad y pierde su carga positiva. Y segundo, se va a ensuciar. Luego esta membrana sufre un gran ensuciamiento. Digamos que toda la suciedad que no entró en la otra va a entrar en esta. Entonces, como hemos visto, la disposición de una pila de membranas, teníamos una serie de membranas que poníamos alternadamente catiónica, aniónica, catiónica, aniónica, así sucesivamente hasta 1200. Unos elementos que llamamos espaciadores, que son unos elementos que me mantienen separadas las membranas unas de otras para permitir el paso del agua a través de ellas, lógicamente. Y luego los electrodos que van en los extremos aplicando el campo eléctrico al sistema, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, digamos, el trabajo de los espaciadores. Son los que conducen los flujos de agua, tanto el de alimentación como el de concentrado. Y a su vez hacen también algo muy importante. El diseño de esos espaciadores no es cualquier cosa, no es cualquier cosa que pongamos ahí que haga paso. Esos espaciadores llevan unos diseños bastante sofisticados, puesto que tienen que producir turbulencia. O sea, no pueden permitirse un régimen laminar. Tenemos que tener dentro de los espaciadores un régimen turbulento. Luego ya veremos por qué estamos obligados a tener un régimen turbulento. El régimen turbulento se aplica siempre, o sea, las tecnologías de membranas son todas iguales, sea membranas de microfiltración, ultrafiltración, ósmosis, hay unos elementos básicos que son comunes a todas ellas, y en este caso es que siempre el régimen del agua en un sistema de membranas tiene que ser turbulento, no puede ser lineal, no puede ser laminar. O sea, entonces el espaciador, aquí tenéis un corte en dibujo, tiene que tener una forma especial, de forma que cuando el agua se introduzca en el sistema entre dos membranas, no tenga un régimen laminar, sino que vaya haciendo algún tipo de figura, de forma que produzca turbulencias. En este caso, como sabéis, se producen turbulencias en estas zonas muertas, ¿no? Aquí esta zona muerta se produce una turbulencia, aquí tenemos otra, tenemos turbulencias en estas esquinas. Y entre mayor es la turbulencia, mejor. O sea, lo normal es que tenga un número de Reynolds lo más alto posible, que la turbulencia sea lo más elevada posible. Es la función de todos los espaciadores en cualquier sistema de membrana. Por ejemplo, eso es un espaciador de una casa, donde luego veremos cómo funciona, pero aquí se ve que el agua cuando entra tiene que ir saltando encima de se encuentran unos obstáculos, de forma que el agua se ve obligada a hacer más o menos lo que hemos visto en el dibujo anterior. En este caso, pues el agua, lógicamente, tiene que recorrerse toda la superficie de la membrana, puesto que tenemos corriente en toda la superficie de la membrana y necesitamos transportar iones en toda la superficie de la membrana. Entonces el agua tiene que recorrer toda la superficie. Como la recorra, pues hay muchos métodos. Este es un método, se llama un método tortuoso, donde yo introduzco el agua va haciendo esto y va recorriendo la membrana hasta que vuelva a salir por aquí. Lógicamente yo tengo que darle un tiempo al agua para que pierda sus iones. La pérdida de iones no es inmediata, no se hace en un segundo, no es rápida. Tarda un tiempo, por tanto yo tengo que tener el agua dentro del campo eléctrico un cierto tiempo para que vaya perdiendo sus sales. Por eso el agua lo que hace es, con este sistema, darle un recorrido largo para que vaya, en este recorrido vaya perdiendo las sales, de forma que cuando ya esté llegando al final ya las haya perdido todas. De forma que cuando aquí entró cargado de sales y el agua saldría de aquí teóricamente sin sales, como agua destilada, ¿no? Por eso tengo que darle un cierto tiempo, no puedo meterla y sacarla rápidamente. Ese otro modelo, donde aquí es un flujo es un caudal muy ancho, o sea, es una zona muy ancha, de forma que el agua entra, al aumentar su sección, baja su velocidad, entonces va muy lentamente,
dando tiempo a que durante este recorrido, lógicamente el agua salga por aquí ya con el agua desalada. Lógicamente la calidad del agua dentro de un espaciador va cambiando. Cuando entra aquí, viene cargada con sales, vamos a suponer que sean 1000 partes por millón. Cuando sale aquí, saldría con 0. Es decir, si aquí tengo 1000 y aquí tengo 0, pues aquí tendría 500, ¿no? Tendría 1000, 750, 500, 250 y 0. O sea, va bajando de forma lineal la cantidad de sales en el flujo, porque lo va perdiendo de forma continuada, de una forma lineal continuada. Luego, si aquí entra con 1000, tendría 750, 500 partes por millón, 250 partes por millón y 0 partes por millón. En el compartimento de al lado, que tengo concentrado, ocurre lo contrario. Si aquí pierdo conductividad, aquí la gano. Si aquí tenemos, por ejemplo, 10.000 partes por millón, pues aquí tengo 1000, aquí puedo tener muy bien yo 10.000, 10 veces más. Si estaba trabajando, por ejemplo, con una recuperación de un 90%, tendría en la salmuera un 10% más de concentración que en la alimentación. Pues aquí tendría yo 10.000, pues aquí tendría 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, o sea, iría aumentando, puesto que va recibiendo las sales del compartimento de al lado. O sea, este compartimento le va pasando las sales a de forma que entonces su concentración va aumentando a su paso por el conjunto, mientras que en este caso el agua que voy a tratar va perdiendo sus sales, ¿no? Uno aumenta y otro disminuye, es lógico. Entonces, la acumulación de pares de células, que habíamos dicho que el básico era 2 membranas, una aniónica y otra catiónica, y 2 espaciadores, la acumulación entre 500 pares o 600 pares, que hacen 1200 membranas y 1200 espaciadores, es lo que se llama una pila de membranas. Lógicamente, como es un sistema que es un apilamiento, necesito algo, igual que un libro, necesito pegarlo por el dorso para que las hojas no se me salgan, ¿no? Luego aquí, para evitar que el agua que está aquí dentro, en estos espaciadores, se salga por los lados, me veo obligado a comprimirlo. Entonces se comprime con estos tensores que veis aquí, comprimimos todo el paquete, de forma que el agua no pueda salir al exterior, sino que se quede limitada al interior. De todas formas, como veis, el agua que circula dentro del espaciador tiene un marco. Este marco es que hace de sello, o sea, el agua nada más que circula, digamos, en la parte esta de la malla, de forma que para salir hacia el exterior tendría que salir el sello. Como todos los espaciadores tienen este sello, al tú comprimirlo, estás comprimiendo este sello contra la membrana y así sucesivamente con el resto de los elementos, de forma que es imposible, salvo que esté suelto, que no apriete los tornillos, ¿no? El agua no puede salir al exterior y tiene que mantenerse solamente dentro del interior. El agua no puede salir hacia afuera. Por eso tiene que ir comprimido con los tensores. Ahí veis una foto de una pila real, o sea, más o menos que veáis cómo es. Aquí están, en este caso son 1200 elementos, son 600 elementos positivos, 600 negativos y 1200 espaciadores, con los electrodos colocados en los extremos. Aquí veis el cable con el que se alimenta de corriente el electrodo superior, y por aquí estará el cable que alimenta el electrodo inferior, y luego aquí veis los tensores que apretan todo el sistema con una placa de acero que va en la parte superior y otra en la parte inferior para rigidizar el conjunto, de forma que se comprime para evitar que el agua pueda salir hacia afuera. Y lógicamente tenéis las tuberías de alimentación del agua que entra y de las dos que salen. Entra una y salen dos. Aparte de las membranas, los espaciadores y los electrodos, hay otra parte diferenciada en el sistema de electrodiálisis, que es lo que se llama el compartimento de electrodos. Dentro de una pila de desalación, como habéis visto, solamente hay movimiento de iones. Los iones se mueven de un compartimento al otro. No existen reacciones de oxidación-reducción, o sea, ningún ion se oxida ni se reduce. Solamente hay movimiento de iones. O sea, no hay ningún tipo de transformación, es solamente un movimiento. Sin embargo, como el electrodo tiene que estar en contacto con el agua, lógicamente, para que pueda transmitir su corriente al agua, y así vosotros sabéis que si hay electrodos, entonces sí, un agua está en contacto con un electrodo, sea positivo o sea negativo,
ahí sí se producen ya reacciones de oxidación-reducción. ¿Por qué? Puesto que los electrodos lo que hacen es ceder o aceptar iones, ¿no? Y si cedes o aceptas iones, eso es una oxidación o es una reducción. Si cedes iones, te oxidas, y el que coge iones se reduce, ¿no? Es también es un error clásico de acordarse quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Siempre se oxida el que pierde algo. Un óxido de hierro, algo oxidado, es que ha perdido masa, ¿no? Está agujereado, ha perdido masa. Pues hay que acordar siempre que el que pierde algo es el que se oxida, luego el que pierde electrones se oxida. Si pierde electrones se hace positivo, ¿no es eso? Y el que gana algo engorda, se hace más grande. Ese es el que se reduce. Coge electrones, ¿no? Para acordarse. Por lo tanto, hemos dicho entonces que no hay ningún tipo de reacción de oxidación-reducción dentro de la pila, o sea, no se genera nada, nada se pierde, los iones son los mismos que eran antes, solo que cambiado de posición. Sin embargo, en contacto con los electrodos es diferente. ¿Qué ocurre cuando un agua está en contacto con un electrodo que está cargado positivamente o negativamente? Pues ocurren varias cosas. En el caso del ánodo, o sea, el positivo, cuando llega un tipo de ion como es el cloruro, que es negativo, lógicamente se va a acercar y va a unirse al electrodo, va a ceder, lógicamente, va a ceder sus electrones de más. Entonces, si los cede, se va a oxidar. ¿Y qué ocurre cuando se oxida el ion cloruro? Que se forma cloro en estado molecular, estado atómico, que es un gas. Luego lo que va a ocurrir es que el ion cloruro, que era un ion disuelto, en contacto con el electrodo se va a convertir en gas. Va a soltar los electrones que se había quedado de más cuando se disoció. En su momento, cuando era un cloruro sódico o cualquier otro sal, entró en el agua, ganó un electrodo, y ahora en contacto con el electrodo positivo lo va a perder. Y lo va a perder, vuelve a su posición inicial, o sea, como molécula o como átomo aquí, una molécula diatómica, que es un gas. Luego se va a generar gas siempre en cualquier electrodo que sea con carga positiva en el ánodo. Tengo una generación continua de gas cloro. Igualmente, el agua, en contacto con los electrodos, en particular con el ánodo, también se disocia, y se disocia produciendo protones y oxígeno en forma de gas también. Luego, en el electrodo positivo tengo la generación de dos gases. Estoy generando oxígeno y estoy generando clorogas. Y a su vez estoy generando protones. Como sabéis, los protones es un ácido puro. Un ácido, por definición, es aquel compuesto que tenga protones, ¿no? Que tenga carga positiva, H positivos, ¿no? Los ácidos tienen el radical H, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que yo estoy generando a partir de agua protones? Quiere decir que estoy bajando el pH de ese agua. Luego, cualquier agua en contacto con un electrodo cargado positivamente, o sea, con un ánodo, tiene tres fenómenos. Primero, genera clorogas, genera oxígeno gas y baja su pH. Baja su pH porque estoy generando ácido. El H más es el ácido más fuerte de la naturaleza, es el pH 0, el pH más bajo que existe, ¿no? Luego el pH me va a bajar. Cuando en un agua baja el pH, ¿eso es bueno o es malo? Los químicos, bajar el pH de un agua es bueno o es malo desde el punto de vista de operaciones. Bajar el pH siempre es bueno, puesto que las sales normalmente se forman cuando el pH sube. Luego un agua que es ácida no tiene riesgo de incrustación, o si lo tiene más bajo que si no fuera ácida. Luego siempre en un agua es más segura desde el punto de vista de incrustación cuando su pH es bajo. Luego esto es bueno porque estoy generando ácido, estoy bajando el pH del agua en contacto con el ánodo y eso es algo que es beneficioso para el sistema. Como todo tiene su cara opuesta, ¿qué ocurre en el cátodo? En el cátodo la molécula de agua también se disocia, en este caso se genera hidrógeno
otro gas también, generando otro gas, y estoy generando el radical OH. Como sabéis, el radical OH es el radical básico más fuerte de la naturaleza, pH 14, ¿no? Es la base pura. ¿Y esto qué va a hacer? Pues si es una base pura, es un pH alto, me va a subir el pH de este agua. Cualquier agua en contacto con un electrodo negativo va a subir su pH. Si bajar el pH era bueno, pues está claro que subir el pH es malo. Luego, todas las sales que son dependientes del pH, como puede ser, por ejemplo, el carbonato cálcico, van a incrustar, si el pH sube de un cierto punto, como sabéis. Luego, hay un riesgo importante de que el agua que está en contacto con un cátodo me forme incrustación. Y si en un sistema de desalación tenemos incrustación, el sistema está arruinado, sea el sistema que sea. Se forma incrustación, se obstruye todo el sistema, se llena de sal y aquello deja de funcionar. Se estropean las membranas, aquello se para. Entonces es algo que no se puede, digamos, permitir. Por lo tanto, aquí tenemos un peligro. El peligro es que hay una formación de iones OH en el agua que está en contacto con el cátodo. Lo veis aquí, formación de hidróxidos, hay un incremento del pH, el voltaje del electrodo aumenta debido a la obstrucción, disminuye el área efectiva donde pasa el agua debido a que está incrustado y entonces ya eso no se puede permitir. Luego tenemos que hacer algo en el diseño que me evite a mí que esta producción de base que la voy a tener siempre me pueda afectar y me pueda obstruir ese conjunto. Un electrodo pues, es simplemente una placa de titanio que está recubierta de platino o de niobio. Lógicamente, como sabéis, una placa que está sometida al contacto con el agua y con corriente se oxida y tendría una vida muy corta, muchas veces de días, si yo utilizo materiales no nobles, como puede ser por ejemplo, una placa de acero. Por tanto, hay que usar materiales que sean resistentes a la oxidación. Entonces, como hacerlo todo de platino sería muy caro, lo que se hace es que se utiliza un material que es bastante resistente a la oxidación, como es el titanio, y lo que se hace es que se le aplica una capa de platino o de niobio en la parte superior, en la parte en contacto con el agua, de forma que tiene la parte trasera es titanio y la parte frontal que está en contacto con el agua es platino o niobio, de forma que un electrodo puede durar de esta forma entre 1 y 3 años, dependiendo de la cantidad de amperios que vaya a suministrar. Entonces, como tengo esta generación de gases, habíamos dicho cloro, hidrógeno y oxígeno, yo normalmente no quiero que esos gases se mezclen con el agua que yo estoy tratando. Entonces lo que hago es separo. En los dos espaciadores extremos de la pila, o sea, el primero de abajo y el primero de arriba, los que están en contacto con el electrodo, o sea, tengo el electrodo, como siempre, para que el agua pase por el electrodo necesito un espaciador, tengo un espaciador pegado al electrodo, que es por donde va a pasar el agua, y tengo la primera membrana, que puede ser positiva o puede ser negativa, tengo la primera. En este compartimento yo no meto el agua normal, digamos, el agua que meto en el resto de los 600 o 1200 siguientes, sino llevo un flujo aparte, separado. Lo llevo separado simplemente para sacarlo también separado, de forma que los gases que se van a generar durante el paso del agua por este electrodo, yo los saque aparte del producto de la pila. Hay veces donde no se hace eso, se aprovecha. ¿Por qué se aprovecha? Porque fijaros que hemos dicho que estamos generando cloro a partir de los cloruros. Si el agua es para uso potable, para la población, a esa agua por ley hay que echarle cloro, hay que clorarla antes de pasar a la distribución. Por lo tanto, si yo estoy generando cloro en este compartimento, yo me ahorro, además es un cloro gratis, digamos, la genero gratis. Entonces, si yo en vez de separar mantengo unido este flujo de este espaciador con el resto, el cloro que a mí produzco aquí, al salir se mezcla con el resto del agua, pues lógicamente el caudal total es el caudal que sale de los 600 compartimentos. Entonces ya tengo el agua clorada y ya me ahorro, digamos, el tener que clorarla a posteriori. Sin embargo, si el uso de ese agua no es potable, es industrial o cualquier otro uso,
donde no quiero que el agua se me clore, es por lo que entonces normalmente de forma estándar este caudal viene separado aparte, de forma que aquí tengo un caudal de agua muy pequeño que entra aparte y sale aparte, luego se tira aparte también para que no entre en contacto con el agua del producto que he tratado. Siempre es importante saber en un sistema de cualquier cosa cuál es el rendimiento de un sistema, qué tan eficiente es. Cuando hablamos de bombas, por ejemplo, siempre es muy importante una bomba comprar una bomba que tenga una alta eficiencia, ¿no? Y hay fórmulas que te lo pueden calcular. En cualquier sistema es importante saberlo. Aquí, ¿cómo podemos nosotros saber lo eficiente que es un sistema? Porque yo estoy metiendo en este sistema corriente eléctrica, amperios, que me cuestan dinero. Entonces yo meto una cantidad de amperios para intentar liberar parte de las sales que tiene un agua. ¿Cómo sé yo si los amperios que estoy metiendo son muchos o son pocos? ¿Cuál es la eficiencia del sistema? Pues es bastante fácil. Como sabéis, Faraday fue el que descubrió que para eliminar un mol de cualquier sal hace falta una cantidad fija de corriente, que es lo que se llama el número de Faraday, ¿no? O sea, hay que aplicar 96.500 amperios durante un segundo, o lo que es lo mismo equivalente, mantener una corriente de 26,8 amperios durante una hora. Entonces, si yo en una pila de electrolisis le aplico una intensidad de 26,8 amperios durante una hora, yo miro qué caudal de agua ha pasado durante esa hora por esa pila y miro qué calidad del agua tenía a la entrada y qué calidad tenía a la salida. Yo puedo comparar lo que yo he visto con lo que teóricamente debería ser. Lógicamente, en la naturaleza no existe el 100% de eficiencia, no somos capaces de llegar a eso. Entonces, yo sé que si yo aplico 26,8 amperios hora a una pila, no voy a sacar un mol de sal. Sacaré 0,9, 0,8, 0,7, 0,95, pues nunca un mol, sacaré menos. ¿Pero cuánto estoy sacando? Estoy sacando 0,9, 0,8, 0,7, ¿cuál es la eficiencia, el rendimiento de esa pila? Bueno, pues es fácil de calcular. Si yo calculo lo que tengo con respecto al teórico, que es el número de Faraday, dividiendo puedo saber exactamente lo que tengo, ¿no? Entonces, es bastante fácil, o sea, si yo multiplico el número de Faraday por el caudal de agua que estoy pasando por el sistema, por la diferencia de normalidad, o sea, entre las sales a la entrada y la salida, o sea, yo sé la calidad del agua a la entrada, analizo la calidad de agua a la salida, la diferencia es lo que yo he extraído, he sacado, y lo divido por la intensidad y por el número de pares de células, porque tener en cuenta que si yo tengo aplicado, por ejemplo, 1 amperio a una pila con 50 pares de células, hago un trabajo. Y si sigo aplicando ese amperio y le pongo 100 pares, hago el trabajo doble. Y si le aplico 300 pares de células a ese amperio, entonces parece como que hemos inventado la pólvora, ¿no? Digo, bueno, con 1 amperio, entre más y más y más y más y más pares de células ponga, más agua puedo tratar y con ese amperio disminuyo la calidad del agua, no de un caudal pequeño, sino un caudal grande, tan grande como yo quiera, aumentando el número de... Y es cierto, eso es como en el oeste, que un disparo mataban a 6 indios que estaban todos en fila, ¿no? O sea, con 1 amperio saco sales en uno, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, entonces entre más ponga, parece que llegando al infinito, con un solo amperio podría sacar millones y millones de metros cúbicos a la hora, ¿no? Eso es cierto. Ese mismo amperio, al ir del todo superior al inferior, va haciendo el trabajo en todos los espaciadores que se encuentra. Es verdad, va eliminando sales en todos ellos. Lo que hay que recordar es que si tengo pocos pares de células, la resistencia va a ser pequeña. Luego el voltaje que tengo que aplicar es pequeño. Mientras que yo, para mantener ese amperio en una cantidad elevada de membranas, que es decir, un caudal muy elevado, la resistencia eléctrica es mucho mayor. Luego el voltaje que tengo que aplicar para conseguir ese amperio es mayor. Por tanto, lo que es cierto que con 1 amperio solo puedo eliminar sales de 100, de 200, de 500, de 1000 o de 2000 o de infinitas pares de células que tenga en el sistema. Lo cierto es que la potencia eléctrica, que es lo que realmente es importante, lo que me va a costar a mi dinero, la potencia eléctrica, es proporcional al voltaje multiplicado por la intensidad. Como el voltaje aumenta en proporción al número de células que tengo en operación,
digamos, no hay ningún misterio, o sea, se mantiene la ley de la conservación de la energía. O sea, que la energía suministrada es igual a la energía producida, ¿no? O sea, que una cosa es el amperaje y otra cosa es realmente la potencia consumida, que va en función del voltaje, el cual depende a su vez de la resistencia eléctrica. Entonces, como dice aquí la fórmula, por eso entonces hay que dividir la fórmula por el número de pares de células que tengo, porque si no como aquí no aparece voltaje, sino solo aparece intensidad, en teoría aquí se me saldría un número muy por encima de 100% de rendimiento, lógicamente. Entonces tengo que dividir por el número de pares de células al objeto de retrotraer la fórmula a lo que ocurre solamente en un par de células, en un compartimento solamente. Entonces al dividir por el número ya la intensidad esta es como solamente ya se queda aplicada a un par de células. Y como dice la fórmula, este rendimiento no nos dice nada en cuanto al consumo energético, puesto que no hay voltaje aplicado. Solamente nos dice en cuanto al trabajo realizado por la corriente eléctrica. O sea, de cada amperio que yo meto en el sistema, cuántos de esos amperios trabajan y cuántos pierdo por alguna causa, ¿no? Aunque parezca mentira, este rendimiento suele ser muy alto. Normalmente suele ser por encima del 95%. O sea que las pérdidas en este sistema son bajas. O sea, casi toda la corriente hace su trabajo, o sea que son rendimientos elevados. ¿Dónde se pierde ese 5% o ese 6%? Pues, lógicamente, si estamos hablando de corriente eléctrica, estamos hablando de calor. Cada vez que tenemos energía eléctrica, aparece calor en el conductor, ¿no? Por lo tanto, hay una pérdida de energía debido a la producción de calor. También ocurre que las membranas no son 100% selectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que las membranas no son perfectas y entonces las catiónicas, que deberían dejar pasar solamente las positivas y no las negativas, dejan pasar también algunas negativas. Y si dejan pasar algunas negativas, ya entonces eso se estropea un poco, entonces ya la eficiencia baja, ¿no? Luego hay también dos cosas importantes que veremos después, que es fenómeno de polarización, que es un fenómeno que ocurre en todas las membranas, de cualquier tipo, sea ósmosis, sea ultrafiltración, un sistema ligado a las membranas. Un problema de quemaduras, que solo es típico de esta tecnología. También ocurre los contrapotenciales por diferencia de concentración. Nosotros estamos pasando sales de un fluido poco concentrado a otro que está muy concentrado, que es la salmuera o el concentrado, está muy concentrado, ¿no? Eso va en contra de la naturaleza. La naturaleza siempre tiene el equilibrio. Por eso los fenómenos de ósmosis o de dilución son fenómenos donde la naturaleza trata de igualar las cosas. Luego, si yo tengo en una parte de una membrana una alta concentración y en otra parte una baja concentración, la naturaleza tiende a igualar pasando sales de la parte más concentrada a la menos concentrada. Pero yo hago lo contrario. Yo estoy intentando pasar sales de la parte menos concentrada a la más concentrada. Por lo tanto, como la naturaleza hace el trabajo contrario, es lo que se llama contrapotenciales por diferencia de concentración. Que yo paso las sales hacia un lado, y la naturaleza parte de esas sales que he pasado, me las vuelve a pasar otra vez. Es decir, que hay iones que se mueven en contra del campo eléctrico. O sea, un ion positivo que debería ir hacia el negativo, cambia su sentido y va en dirección contraria, porque la naturaleza lo obliga a tratar de igualar ambas concentraciones. Digamos, algo que va en contra, yo trabajo en un sentido, la naturaleza va en contra mía. También ocurre que las membranas no son 100% impermeables, entonces cuando yo aplico el campo eléctrico, moléculas de agua se empiezan a mover también y pasan a través de la membrana cuando no deberían pasar. Todas las membranas dejan pasar nuevamente un 5%, un 4% de agua, que no debería, entonces son pérdidas. Cuando se inventó la electrodiálisis, se vio que tenía un problema grave, lo hemos visto. Las membranas aniónicas se ensucian muy rápidamente. Entonces, si el agua no estaba bien filtrada o tenía muchos coloides, la membrana aniónica se ensuciaba muy rápidamente, había que parar, lavar las membranas, volver a empezar a trabajar y eso ocurría muy rápidamente. Ocurría, según el tipo de agua, puede ocurrir en días o en semanas. Se me obligaba a estar lavándola continuamente debido a que la membrana aniónica se cargaba de coloides. En este mundo, si no hay, digamos, competencia, si no hay miedo,
las cosas no se mueven. Entonces, cuando se inventó la electrodiálisis, llamada así, electrodiálisis, ED, electrodiálisis, y a pesar de que había este problema de que había que limpiar con mucha frecuencia la hermana aniónica, como no había otra cosa, o era eso o nada, pues lógicamente, de hecho, las empresas no tenían vendedores, la gente iba a comprar, porque era el único sistema que había para poder desalar agua salobre. Cuando en el mercado aparece en el año 60, por ahí, aparecen la membrana de ósmosis inversa, empieza a aparecer otro sistema nuevo, más eficaz en algunos aspectos que la electrodiálisis para desalar agua salobre. Los fabricantes de electrodiálisis vieron que podían perder el mercado, puesto que su sistema era bastante débil. Entonces, se pusieron a pensar a ver qué podían hacer para mejorar su sistema, de forma, digamos, no verse comido su mercado por los mercados de ósmosis inversa, ¿no? Entonces, se le ocurrió algo muy sencillo, que se lo podía haber ocurrido antes, pero que no lo hicieron porque lógicamente no estaban forzados por el mercado, ¿no? Y es que descubrieron o modificaron el sistema a algo que se llama TC reversible. ¿Qué significa reversible? Pues reversible significa que en una electrodiálisis normal la polaridad de los electrodos es fija. O sea, tú arrancas la planta, le aplicas, por ejemplo, el positivo arriba y el negativo abajo, y eso empieza a funcionar horas, días, semanas, meses, años, siempre sin cambiar la polaridad de los electrodos, es fija. La electrodiálisis reversible es un sistema donde la polaridad yo la voy a cambiar. Yo no voy a mantener ya más tiempo la polaridad fija. Voy a cambiar la polaridad de forma que si arriba tenía positivo y abajo negativo, ahora lo voy a hacer al revés. Voy a cambiarlo. Y lo cambio secuencialmente, o sea, cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada media hora, cada hora, voy a estar haciendo el cambio, ¿no? Ese cambio, ¿en qué mejora? Pues mejora en muchas cosas. Vamos a ver una de las que mejora. Suponeros que yo tengo un agua común y tengo, por ejemplo, una planta de ósmosis inversa, una planta de evaporación, suponiendo que la planta de evaporación pudiera tratar agua salobre. Tengo, por ejemplo, algo que no es un sistema de desalación, que es algo todo lo contrario, un sistema de concentración, una torre de refrigeración de una central térmica. Y tengo una planta de electrodiálisis. 4 tecnologías muy diferentes, ¿no? Tengo una ósmosis inversa que es de membranas, una evaporación, una torre de refrigeración, que al final no es más que un sistema de desalación, donde no aprovecho el agua pura porque se me escapa en forma de vapor, pero no estoy extrayendo agua pura igual que aquí, de un agua, o sea que no la puedo aprovechar porque se va por la torre, claro. Y una electrodiálisis. Si el agua que yo alimento a estos 4 elementos es el agua la misma, la recuperación en porcentaje, o sea, el caudal de producto partido por el caudal de alimentación, vamos a ver que sea 70%, es igual en los 4 sistemas, a pesar de que son muy distintos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es igual en los 4 sistemas? Si son sistemas muy diferentes unos a otros, ¿no? ¿Por qué no puedo tener yo aquí, en el caso de la torre, lo obtengo aquí, lógicamente, el agua es esta, ¿no? La que sale es esto. El producto de la evaporación, el vapor de la torre o el producto de la electrodiálisis, ¿por qué no puedo extraer yo en uno de ellos más de 70? 70 es el límite, porque todos tienen que trabajar todos a la vez en la misma recuperación, siendo sistemas muy distintos. Por lo que dijimos antes, la recuperación máxima de un sistema de tratamiento de aguas está fijado no por el sistema en sí, sino por el análisis del agua. El análisis del agua, en función de la cantidad y el tipo de sales que traiga, haciendo yo el cálculo de índices de solubilidad, me dirá cuál es la sal más propensa a incrustar, y esa sal será la que me va a mí a limitar la recuperación. Y si esa sal me dice que lo máximo que puedo yo concentrar un agua es hasta el 70%, porque si me paso de ahí, esa sal va a precipitar, ese es el límite, lo haga como lo haga. ¿De acuerdo? Luego, nunca depende del sistema, sino depende del análisis del agua. Entonces, cuando aparece hoy en el mercado
la ED no tenía, digamos, ventajas en este aspecto. Todos tenían la misma recuperación. Y encima tenía el problema de que tenía un problema de ensuciamiento por la membrana aniónica. Entonces, se dijeron, ¿por qué no hacemos algo para que si los demás trabajan con el 70, yo trabaje con el 90? Entonces, vosotros me diríais, no se puede. Si usted se pone a trabajar con el 90%, al cabo de unos minutos o de unas horas, el sistema colapsa, ¿no? Porque hemos sobrepasado el porcentaje de recuperación, tenemos la salmuera muy concentrada, hemos sobrepasado el límite de saturación de una de las sales, la que sea, van a precipitar y aquello se va a llenar de sales, bombas, tuberías, membranas, y aquello ya colapsa. Bien, eso es verdad a medias, porque todo tiene sus matices, lógicamente. Vamos a ver primero qué significa reversible. Reversible es simplemente eso, que hay un cambio automático de polaridad. Si yo en un momento determinado estoy trabajando así, tengo arriba el ánodo y abajo el cátodo, lógicamente el hecho de que un espaciador u otro sean células de desalación o de concentración vendrán dadas como he colocado yo las membranas. Si yo he empezado aquí, por ejemplo, en este caso, con la C, CA, 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 y aquí tengo el positivo y aquí el negativo, pues tengo que ver, con lo que hicimos antes, a ver para dónde van los iones, y entonces en este caso veo que los pares, el 2, el 4 y el 6, son de desalación, o sea, el agua que entra pierde las sales, sale como producto, ¿no? Y los impares, el 1, el 3 y el 5, pues se concentran, y es el rechazo. Iría al bucle, lógicamente, iría al bucle, ¿no? ¿Qué ocurre si yo cambio la polaridad? Dejo todo como está, y simplemente ahora en vez de positivo lo paso a negativo, y en vez de negativo lo paso a positivo. Lógicamente ahora los iones van al revés. Si van al revés, quiere decir que ya no se mantienen los compartimentos como eran antes, van a cambiar también. Quiere decir que los compartimentos que antes eran de desalación, ahora se convierten en concentración. Y los de concentración se convierten en desalación, puesto que los iones van al revés. Y si antes aquí este ion cloruro le era fácil pasar la membrana, porque la membrana era aniónica, este mismo aquí ahora, como ya el cloruro no va hacia arriba como iba antes, sino va hacia abajo, ahora se encuentra la que tiene en la otra cara, que es distinta, que es la catiónica. Por tanto, al cambiar la dirección, el sentido de movimiento de los iones, en un caso se encuentra una aniónica y en otro caso se encuentra una catiónica. Está claro que en unos casos pueden salir y en otros casos no pueden salir. Luego es por la razón por la cual los que antes eran de desalación se convierten en concentración y los que eran de concentración se convierten en desalación, ¿no? Pero bueno, eso no crea ningún problema. Lo único que tengo que saber es que yo tengo también que cambiar algo. Porque si yo antes metía el agua de alimentación, la metía en el 2, en el 4 y en el 6, ahora la alimentación no la puedo meter en el 2 y en el 4 con el 6, porque estos son los compartimentos de concentración, los que van al bucle de salmuera. Luego tendré que hacer algo para que el agua de alimentación meterla ahora en los impares, ¿no? En el 1, en el 3 y en el 5. Igualmente, si antes el bucle de salmuera, el que va a la bomba, el que está dando vueltas, antes estaba en los impares 1, 3 y 5, como ahora lo tengo en los pares 2, 4, 6, tendré que hacer algo con esas tuberías, para que esas tuberías no vayan ahora como iban antes, sino que ahora vayan allá, ¿no? Eso es fácil de hacer, no es que necesito una válvula de 3 vías. Si tengo una válvula de 3 vías, yo puedo coger el agua y mandarla de un lado y a otro, o sea, eso no tiene ningún problema, digamos, de tipo tecnológico, simplemente que tengo que saber que cuando yo cambio la polaridad, también tengo que cambiar los flujos. La bomba de agua, por ejemplo, del bucle de salmuera, que antes mandaba el agua, la mandaba aquí en la tubería, y entraba donde tenía que entrar, en el 1, en el 3 y en el 5, y volvía a la bomba y volvía a entrar por aquí, pues ahora la bomba ya no puede meterla por aquí, porque ahora esto es alimentación. La bomba ahora tiene que meterla por aquí, ¿no? Entraría por aquí. El producto es lo mismo. Si antes la alimentación la metía por aquí, por la entrada X, y la recogía aquí como producto, estaban estos dos, ahora aquí tengo la salmuera. Ahora tendré que entrar por aquí
y salir por aquí. Es un problema de válvulas, no más que de tuberías, de cambiar cosas, no tiene ningún... Si os fijáis, este dibujo y este dibujo son los mismos, si lo miráis al revés. Si esto lo giras 180 grados, si os dais cuenta, este mismo dibujo, puesto al revés. O sea, lo que dice que no ha cambiado nada, simplemente es... todo funciona igual. Lo que tengo que tener cuidado, cómo hago esos cambios, ¿no? Bien, entonces, todo este lío de cambiar la polaridad y tener unas válvulas que me vayan cambiando los flujos, una vez a los impares y otra a los pares, impares y pares, para que siempre yo obtenga el agua dulce donde tengo que tenerla y no me equivoque, digamos, ¿qué ventajas origina en el sistema, ¿no? En una planta de electrodiálisis normal, antigua, pues teníamos solamente esto, teníamos la bomba de alimentación, la tubería de entrada de agua que se va a tratar, el agua de producto que sale, siempre hay una válvula de 3 vías aquí, porque si el agua no es buena, no tiene las especificaciones, pues se tira, y cuando el agua ya es buena, pues se va a donde tiene que ir, al cliente, ¿no? Y luego teníamos la bomba de salmuera, que estaba el bucle de recirculación, ¿no? El bucle de circulación que dando vueltas con su descarga de concentrado y la aportación, ¿no?, al bucle. Eso era muy sencillo. Si ahora voy a cambiar la polaridad, pues aparte de necesitar eléctricamente un contactor que me esté cambiando la polaridad, ¿no?, que me cambie la polaridad, con un contactor y un temporizador lo hago, me vaya cambiando, eso es fácil. Pues para que los flujos de producto me sigan saliendo siempre por aquí y la salmuera o el concentrado me vaya siempre a la bomba, pues lo único que necesito poner como nuevo, algo muy sencillo, 4 válvulas de 3 vías. Ahora, si yo por ejemplo meto terminado el agua de alimentación, esta válvula abierta por debajo, viene por aquí y esta está cerrada, entonces viene por aquí y me entra por aquí la alimentación. A la etapa siguiente, que en vez de entrar por aquí, tengo que cambiarla, que me entre por este lado. Siempre lo que hago es que esta válvula de 3 vías, que antes me abría por aquí, venía por aquí, ahora cierro aquí, abro aquí y la meto para el otro lado. Y la otra hace lo mismo. Y a la salida era lo mismo. A la salida, que antes tenía yo por aquí el producto, que iba abierto por aquí, hacia afuera, ahora el producto me va a salir por otro lado, por la otra tubería. Entonces lo que hago es que ese producto que tengo ahora por aquí, tendré que hacer esto para que aquí tenga yo siempre producto y aquí tenga yo siempre salmuera. De forma que en esas tuberías, después de las válvulas, yo tengo siempre el mismo fluido, aquí siempre concentrado y aquí siempre salmuera. Sin embargo, en estos tramos van alternándose. Al yo cambiar la polaridad, estos van alternándose. Tengo producto salmuera, salmuera producto, producto salmuera, salmuera producto. Entonces con esta válvula de 3 vías lo que hago es lo homogenizo para que por aquí siempre me salga el producto y por aquí siempre me salga la salmuera. O sea, es muy sencillo, no tiene nada de particular. Lo mismo arriba. Aquí tengo siempre alimentación, que una vez irá por aquí y la siguiente vez irá por esta. Y el bucle de salmuera, una vez irá por esta y la otra vez irá por la siguiente. O sea que con 4 válvulas de 3 vías y un contactor y un temporizador he cambiado el sistema de ED a EDR, muy sencillo. Entonces, ¿para qué sirve entonces toda esta historia? ¿Qué mejoras da sobre el hecho anterior de que con la ED yo podía tener solamente 70% y ahora con la EDR aquí tengo el 70% y aquí yo puedo llevar, por ejemplo, el 90%? O sea, hay algo distinto en esta que lo diferencia de los demás sistemas, ¿no? Vamos a ver primero el problema grave del ensuciamiento de la membrana aniónica. Suponiendo que yo tengo la pila con esta polaridad, está entrando agua de alimentación cargado de coloides que tienen carga negativa, y al entrar se encontraban que el polo positivo los atraía, ¿no? Esto es negativo, tienden que ir hacia abajo para ir hacia el polo positivo. En su recorrido que se encuentra una membrana aniónica cargada positivamente, y entonces los coloides se iban a depositar encima y la ensuciaban. Eso ya lo sabíamos. Entonces teníamos una membrana que estaba llena de coloides por 2 razones. Primero, porque tienden a ir hacia el ánodo,
y segunda porque ella misma también está cargada positivamente, pero lo va a tener de todas formas, lo va a tener incluso sin corriente. ¿Qué ocurre ahora si yo cambio la polaridad? ¿Qué le ocurre a esa suciedad que está ahí? O la que está entrando y la que está ahí. Pues fijaros, ahora el agua entra con coloides, pero ya los coloides no van hacia abajo, como antes. Ahora el polo positivo está arriba. Luego los coloides del agua entran y tienden a ir hacia arriba. Pero ahí hacia arriba, ¿qué se encuentran? Se encuentra la membrana que nunca se ensucia, la catiónica, porque está cargada negativamente. Esta membrana ni siquiera los deja acercar, los rechaza, ¿no? De forma que toda la suciedad que entra, como no va hacia abajo, puesto que el positivo está arriba y es más fuerte el voltaje, aquí puede haber, por ejemplo, 400 voltios en comparación con los milivoltios que tiene de fuerza la membrana, está claro que los coloides intentan ir hacia arriba, la membrana no los deja acercarse, y entonces lo que hace es que, igual que entran, salen. Esto ya de por sí sería ya una ventaja. En la mitad del tiempo, la membrana no se ensucia, porque hay la vez anterior, cuando el polo positivo está aquí debajo, la membrana se ensucia, pero es que en el siguiente cambio de polaridad, el agua que entra sucia, sale sucia. O sea, no deja atrás nada, no deja ningún coloide, con lo cual la membrana no se... Ya sería una ventaja. Multiplicaríamos por 2 el tiempo que está la membrana entre limpiezas. Si antes limpiábamos, digamos, cada mes, ahora podríamos limpiar cada 2 meses, puesto que solamente se ensucia la mitad del tiempo. Pero ocurre algo mejor, y es que la suciedad que había entrado anteriormente, la que vimos antes, esta que entró antes y se depositó, ahora está aquí encima de la membrana. ¿Qué ocurre? Que como la fuerza de atracción que tiene el polo positivo, que son cientos de voltios, es mucho mayor que los pocos milivoltios que la unen a la membrana aniónica, esa suciedad se desprende, se separa de la membrana, porque tiene una fuerza mayor que la atrae, y sube, intentando lógicamente ir hacia arriba. Le ocurre lo mismo que a la suciedad que está entrando con el agua nueva, y es que cuando llegan a una cierta distancia, la membrana lo rechaza, y entonces sale. Quiere decir que durante esta etapa, donde yo he cambiado la polaridad, ocurren 2 cosas curiosas. La suciedad que entra no se deposita, sale, y la suciedad que deposité la vez anterior también sale. Lo que se llama una autolimpieza. Si esta autolimpieza fuera efectiva 100%, esto nunca se ensuciaría, porque yo ensucio y limpio, ¿no? Tendría solamente un poquito de suciedad durante la fase en que estoy ensuciando, pero a la siguiente se limpia. Lógicamente no hay fenómenos 100% efectivos en este mundo, y entonces siempre hay algo que se queda, que no se separa, y entonces la membrana se empieza a ensuciar. Pero lógicamente la velocidad de ensuciamiento ahora es muy lenta. Si ya incluso solamente con que no se ensuciase durante la mitad del tiempo duplicábamos el tiempo entre limpiezas, ahora que también se limpia la vez anterior, pues una planta como esta, que tenga un agua normal, pues puede estar durante años sin tener que hacer un lavado efectivo para eliminar esa suciedad, ¿de acuerdo? Es la gran ventaja. Entonces, hemos conseguido simplemente con un cambio de polaridad un problema grave que había de ensuciamiento, eliminarlo. Ya se puede decir que ya no se ensucia, o por lo menos que ya no se ensucia tanto y tan rápidamente como antes, con lo cual ahora, digamos, tiene una operación mucho más suave. Vale, eso en cuanto al tema del ensuciamiento. ¿Qué hay en cuanto al tema que hemos hablado de el cambio de recuperación? Pues muy sencillo. Para que una incrustación tenga lugar es un proceso delicado y tiene tiempo. No es algo que yo alcanzo el límite de solubilidad y ya empiezan a depositarse las sales, ¿no? Como sabéis, lo habéis estudiado, primero hacen falta lo que se llaman unos núcleos de incrustación, hace falta que partículas de suciedad o cualquier otra cosa, que se forma un núcleo, y a partir de ahí empiezan a formarse las sales alrededor, y esa formación de sales tiene, digamos, una estructura, y es que al principio las sales no son en forma cristalina, las sales se forman en forma amorfa, muy hidratadas, muy llenas de agua.
unas sales que están en una fase en que con una simple dilución se pueden redisolver. Solamente si esas sales de forma amorfa se deja pasar mucho más tiempo, ya pierden el agua, y forman cristales y ya forman, digamos, la clásica incrustación que todos conocemos de color blanco, las costras. Luego, digamos que tenemos un margen. Si yo trabajo con agua que está ya saturada, yo sé que tengo un margen de minutos, o de horas, o de días, hasta que empieza a formarse, digamos, la verdadera incrustación, la incrustación rígida, ya, la que ya luego no puedo recuperar. Entonces, yo lo que hago es jugar con eso. Si yo sé que durante 1 hora o 2 horas cualquier sal que se está formando está en forma amorfa, en forma muy hidratada, que yo puedo redisolver con agua fresca, yo lo que hago entonces es lo que he hecho ahí. Tengo un periodo, por ejemplo, de 20 minutos, donde yo estoy trabajando con una salmuera que está altamente saturada. Y entonces yo lo que estoy haciendo es, estoy en la membrana, estoy formando sales, estoy incrustando, lógicamente, puesto que las leyes de la química son iguales para todo el mundo. Luego, si yo he sobrepasado los límites de saturación, estoy incrustando. Pero no es una incrustación cristalina, es una sustancia amorfa, que cuando la veis una especie de gel, es una especie de gel muy líquido, que se coge con los dedos y se te disuelve. Entonces tengo ese gel, esas sales las tengo de forma amorfa encima de la membrana. ¿Qué ocurre cuando al cabo, por ejemplo, de 20 minutos yo cambio la polaridad? Porque cuando cambio la polaridad ocurre lo siguiente. Lógicamente, en el compartimento de alimentación, producto, ahí nunca hay problema de incrustación, nunca, porque la gente, aquí el agua entra, va perdiendo sales, aquí se mejora y sale ya como producto. ¿Dónde tengo yo los problemas de incrustación? Pues en los compartimentos de concentración, donde tengo el concentrado, ¿no? Aquí lo tengo yo, digamos, la salmuera concentrada, donde tengo el riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí yo voy a tener sales aquí, en la parte baja de esta membrana, y en la otra, ¿no? En las dos membranas que me forman este compartimento, está lleno de sales. Amorfas, pero están ahí, que he ido formando. ¿Qué pasa cuando cambio la polaridad? Hemos visto que cuando cambia la polaridad también tenemos que cambiar los flujos. Este compartimento antes que era de alimentación, ahora se convierte en concentración, y este que era de concentración ahora se convierte en alimentación. Quiere decir que ahora, por este compartimento que antes era de concentración y que ahora lo he cambiado, empiezo a meter ahora agua fresca, agua que voy a tratar, para que salga producto. Como esta agua que entra es un agua de baja conductividad, con respecto a lo que había antes, que era salmuera, concentrado, va a redisolver las sales que se formaron en los 20 minutos anteriores. Entonces, la buena cosa es que si os fijáis, si este es un compartimento de concentrado, las sales tendrían un espesor, exageradamente, algo como esto. Como el concentrado viene de la bomba con una cierta concentración, vamos a suponer que sean 10.000 partes por millón, y dentro va aumentando su concentración porque le están llegando sales de los lados, a medida que va pasando por el espaciador, se va cargando de sales, sale más concentrado que lo que había, con lo cual el porcentaje de saturación es mayor a la salida y la fabricación de sales es mayor a la salida, porque el agua está más concentrada. Me ha alejado mucho más del punto de concentración. Luego, digamos, el espesor de las sales es más o menos así. Al principio el agua no genera muchas sales, pero a medida que se va concentrando más y más y más, lógicamente produce más y más sales con más rapidez. ¿Qué ocurre ahora cuando yo cambio la polaridad? Ahora meto agua de alimentación, que es agua de mucho más baja, puede tener 10 veces o 20 veces menos salinidad, que empieza a disolver estas sales amorfas que yo había creado anteriormente. Pero la buena cosa es que, como esta agua va mejorando, como sabéis, la alimentación se convierte en producto, va mejorando, va quedándole sales, el agua cada vez es mejor a medida que avanza hacia adelante. Luego el agua, digamos, de peor calidad la tengo al principio, donde tengo pocas sales y la puedo disolver bien, y al final, donde tengo más cantidad de sales de la época anterior, de la fase anterior,
yo tengo el agua de mejor calidad, tengo el agua pura casi, ¿no? Entonces, me va a disolver con mucha mayor rapidez esta parte de aquí. Digamos que en cada zona tengo un agua disolviendo unas sales que van en proporción a su salinidad, o sea, donde necesito mayor cantidad de solución, tengo el agua de mejor calidad, que va a disolver con más facilidad y con más rapidez. Donde tengo menos sales, tengo el agua de más salinidad. Entonces, es un sistema automático que hace que yo pueda eliminar completamente esta capa, o sea, esto se queda limpio. Entonces, después de los 20 minutos, la membrana está limpia. Lógicamente, durante ese periodo en que estoy limpiando este compartimento, estoy fabricando sales en los anteriores, en los de al lado. Ahora tengo sales en los otros. Vuelvo a cambiar la polaridad, vuelvo a limpiar estos y ensucio estos. Con lo cual es un proceso donde estoy continuamente incrustando y desincrustando. Cada compartimento en un periodo lo estoy incrustando, pero al siguiente fase lo desincrusto. Esa es la razón por la cual yo puedo trabajar con una recuperación mucho mayor, trabajar con una salmuera mucho más concentrada y donde yo he sobrepasado todos los límites de saturación. Caotocálcico, fotocálcico, todas las sales están sobrepasadas. ¿Por qué? Porque no llego a un estado en que la sal ya no es reabsorbible. Esa es, digamos, la ventaja importante que tiene la EDR, que tiene unos porcentajes de recuperación mucho mayores, con lo cual tú puedes aprovechar mejor el agua. Aquí para producir 70 necesitas 100, aquí para producir 70 necesitas 80. O sea, necesitas menos agua, y necesitar menos agua no solamente es importante por el precio del agua, sino que el tamaño del tratamiento que tienes que poner detrás, porque todos estos sistemas tienen lógicamente un sistema de tratamiento. Filtración, clarificación, DAF, lo que sea. Como necesitas menos agua para producir la misma cantidad, porque aprovechas mejor, este tratamiento es más pequeño. En este caso, tienes que tratar 100 para producir 70, aquí para producir 70 pues necesitaré 80 o algo así. O sea, tengo menos agua de alimentación porque le saco mejor partido. Entonces, esto es más pequeño, mientras que los demás todos necesitan un tratamiento para 100, para producir 70. Yo para producir lo mismo necesito solamente tratar 80 metros cúbicos. O sea, aprovecho mejor el agua de alimentación. En sitios donde hay poca agua disponible, un sistema de EDR aprovecha mejor, porque puede conseguir recuperaciones muy elevadas, aprovechando mejor el agua. Tirando de salmuera solamente un 10%, mientras aquí tenéis que tirar el 30% del agua. ¿De acuerdo? Eso es importante económicamente desde el punto de vista muchas veces de los recursos, no tirar recursos en vano, ¿no? Entonces, esas son las dos razones muy importantes por las cuales EDR es lo que se usa hoy día, por el hecho de que no se ensucia como antes y que puede trabajar con salmueras que están saturadas. Pero ahora hay que pensar una cosa, esa autodefensa, digamos, del sistema, solo ocurre dentro del sistema. Una vez que la tubería de agua de la salmuera, del concentrado, tiene que ir a un río, o a un lago, o al mar, esa tubería no está protegida. O sea, ahí no hay ningún sistema de cambio. Ahí tienes tú una salmuera, un concentrado, que está sobrepasado, o sea, que está produciendo incrustaciones, está sobresaturado. O sea, aquí sí hay que hacer algo. O sea, aquí ya no te vale la protección que tienes dentro del sistema con el cambio de polaridad. Aquí hay que proteger este flujo. Y esa protección se hace de dos formas. Si son sales dependientes del pH, como pueden ser los carbonatos, te ves obligado a echar ácido. O sea, bajar el pH al objeto de destruir los bicarbonatos y evitar que se te formen sales de carbonato. Sean carbonatos, sean fosfatos. En el caso de aguas depuradas, por ejemplo, que se forman son fosfatos. También tienes que bajar el pH, destruir los apilatos y fosfatos de forma que no se forme fosfato cálcico. Si la sal peligrosa, la que está formando incrustación, es una sal que no es dependiente del pH, como puede ser, por ejemplo, los sulfatos, el sulfato cálcico, el sulfato de bario, el sulfato de estroncio, en ese caso el ácido no sirve de nada,
porque si tú tienes una sal que no depende del pH, tanto la que tengas pH 1 como que tengas pH 14, la incrustación se va a formar de igual forma, no hay diferencias, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hay que echar es, no sé si lo habréis estudiado, son productos especiales que se llaman antiincrustantes. Suelen ser productos orgánicos, tipo derivado de ácido fosfónico, o de ácido acrílico, o de ácido maleico. Son compuestos que tienen las propiedades de retrasar la formación de sales de la incrustación, de forma que aunque el agua, tú haces un análisis y ves que realmente tiene que incrustar porque ha sobrepasado los límites de saturación, sin embargo, la existencia de estos productos hace que ese fenómeno se retrase un tiempo, se impida durante un tiempo, normalmente horas, y te da a ti tiempo de que el agua que pasa por tu tubería, si tiene un recorrido, lógicamente, de menos horas que lo que es el plazo de este producto, evitas que este incruste aquí. Una vez que llega al río, lógicamente ya se diluye y no hay problema. En Canarias, por ejemplo, que hay plantas desaladoras que están a 15, 20 kilómetros del mar, y son tuberías largas, eso de 20 kilómetros, pues es obligatorio, como siempre son problemas de sulfatos, que tengan un tiempo largo, puesto que el tiempo que tarda el agua en llegar desde la planta al mar es muy largo, ¿no? Debido a la gran distancia. Entonces hay que tener siempre una inyección de antiincrustante aquí. Sin embargo, dentro del sistema no hace falta, porque él solo se autorregula y no hay problema ni de incrustación. La remoción de las sales de un agua no es pareja. Quiere decir que si yo le quito a un agua, por ejemplo, el 80% de sus sales, no quiere decir que le quite el 80% a todas ellas, al sulfato, bicarbonato, al calcio, al magnesio, no. Es variable. Cada ion se elimina de una forma diferente. ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas. Depende del tamaño del ion, depende de su carga. Lógicamente, iones que tienen poca carga y son muy grandes van más lentos, es más difícil moverse, ¿no? Los iones más pequeños, con más carga, se mueven mejor, más rápido. En general, los iones bivalentes son más rápidos que los monovalentes, e incluso que los trivalentes. Un agua que se trata con electrodiálisis tiende a remover en mayor cantidad los iones bivalentes, en particular la dureza, calcio, magnesio y sulfatos. Son movidos muy fácilmente porque son iones bivalentes. También interviene, lógicamente, a temperatura. Vosotros sabéis que cuando la temperatura es más alta, los iones se mueven más rápidamente. Luego, si ya la temperatura está alta, el sistema será más eficiente que con agua a baja temperatura. Eso ocurre en todas las membranas. También en ósmosis inversa ocurre eso. En invierno, las plantas de ósmosis inversa producen menos agua. El agua está más fría. La planta produce menos. En verano produce más agua, puesto que está más caliente, ¿no? La temperatura siempre aumenta la eficiencia de los sistemas. Si comparáis, por ejemplo, cuál es la remoción de sales de 4 casos, 2 casos de la literatura y 2 casos de Canarias, y veis los porcentajes de remoción y los comparáis con la media, digamos, esto sería la media de remoción de sales del conjunto, pero luego veis ion por ion, veis, por ejemplo, que en valores medios de remoción sobre 80%, el calcio y el magnesio, que son divalentes, igual que el sulfato, son divalentes, tienen una remoción superior a la media. Sobre 80 tienen 90, 90, 90, 90, ¿no? Sobre 90, igual que los sulfatos, sobre 90, ¿no? Mientras que hay otros iones, como ese bicarbonato, por ejemplo, que tienen una remoción muy baja. Sobre una media de 80, solamente eliminan sobre el 60, 67, 64, 70, 60, ¿no? Es un ion muy grande y una sola carga, mientras que son iones más pequeños y tienen 2 cargas. Entonces, se puede decir que un agua que se trata con electrodiálisis, el agua de producto, el agua producida, es un agua blanda. ¿Por qué? Porque le quita la dureza, le quita el calcio, le quita el magnesio y le quita el sulfato en mayor proporción que el resto de los iones. Y por otro lado, como el bicarbonato lo quita en menor medida, es un agua alcalina. Lo que se puede decir que el agua de producto, una planta de electrodiálisis, es blanda y alcalina. Le quita casi toda la dureza y le deja bastante alcalinidad con respecto a la que tenía antes, ¿no? Lógicamente,
si os habéis dado cuenta, la electrodiálisis solo remueve iones, no remueve partículas no cargadas. Por lo tanto, todos aquellos compuestos que no tengan carga, no los vas a poder quitar. Por ejemplo, el caso más clásico es la sílice. La sílice es un compuesto bastante peligroso. Por ejemplo, aguas para calderas o aguas para turbinas de vapor no pueden llevar sílice, porque se deposita en los salves de las turbinas. Entonces, como la sílice no tiene carga, no la podéis quitar con electrodiálisis. ¿De acuerdo? Tenéis que emplear otra técnica. Si os queréis quitar el sílice, tendréis que quitar ósmosis. No podéis usar electrodiálisis. Cualquier compuesto que no tenga carga y que queráis quitar, no lo podéis hacer con electrodiálisis, porque solo quita iones que se muevan, lógicamente, iones, aunque se puedan mover a un campo eléctrico. Si no tiene carga, pues no se va a mover. Por tanto, una planta con un agua con sílice, si entra con 80 partes por millón, sale con 80. No le quitas nada, en absoluto, porque no tiene carga, ¿no? A veces eso es bueno, a veces cuando no quieres quitar sílice, no hace falta quitarla, y el agua tiene mucha sílice, lo que ocurre es que en un sistema de ósmosis inversa te limita mucho la recuperación. El sistema de plantas de ósmosis inversa está bajando con 40 o un 50% por culpa de la sílice, que tiene mucha sílice y estás cerca del punto de saturación. Entonces, en esos casos, trabajar con electrodiálisis tiene la ventaja de que no tiene límite. Puedes trabajar con cualquier nivel de sílice, porque como no lo vas a concentrar en la salmuera, si tienes 40 en la entrada, tienes 40 en la salmuera y 40 en el producto. O sea, no vas a concentrarlo, no tienes problema de incrustación, nunca. Otra cosa importante de la electrodiálisis es que es una membrana que es insensible al ensuciamiento orgánico. Como veréis cuando estudiáis ósmosis, las membranas de ósmosis no admiten oxidantes. Es decir, que tú no puedes meter cloro en un agua que vayas a introducir en una membrana de ósmosis inversa porque la destruyes, por oxidación, se destruye. Luego el agua no puede tener oxidantes. Eso origina que las plantas de ósmosis tienen un problema grave, que es el ensuciamiento biológico. El desarrollo de bacterias y de algas, hongos y virus encima de la membrana, que la van ensuciando. Como no puedes echarle cloro, mantener la membrana con cloro, no puedes evitar que eso ocurra. Y ese es el problema más grave que tienen todas las plantas de ósmosis en el mundo. Sin embargo, en electrodiálisis son membranas que sí admiten el cloro. Por tanto, si tú tienes un agua que tiene carga orgánica, como puede ser un agua depurada, un agua de río que viene muy cargada de bacterias, simplemente echando cloro en la alimentación, mantienes el agua clorada en todo el sistema, dentro de las pilas. De esa forma evitas que dentro de las pilas se formen, digamos, colonias de bacterias, mantienes el agua estéril. Es una ventaja que tiene sobre la ósmosis, el hecho de que puedas incluso lavarlas con miles de ppm de cloro en caso de cualquier problema, puesto que son membranas que admiten el cloro en contra de la ósmosis que no lo admite, ¿no? Paramos un momento y seguimos después con los diseños físicos de los sistemas de EDR. ¿Tienes alguna pregunta de lo que hemos hablado? Lógicamente, en un curso como este de 4 horas, intentar aprenderse una tecnología que es bastante compleja, sea esta, sea ósmosis, sea lo que sea, lógicamente es imposible. Pero sí lo importante es que al final del día, como todo, hayáis escogido dos ideas, ¿no? Dos ideas, digamos, en qué se basa el proceso y cuáles son sus características, para qué sirve. Y entonces cuando terminemos hoy daremos esas 4 ideas que es con al final os quedaréis. El resto ya lo tendréis en información y cuando necesitéis algún día lo miráis. Pero lo importante es que os quedéis más o menos con lo que debemos saber todos los ingenieros, que sabemos un poquito de lo elemental de cada cosa y con eso ya, digamos, vas tirando y cuando necesitas algo más vas al libro, ¿no?